Siempre he tenido mucha fe en Dios, siempre. En algún momento de mi vida perdí. Sabía que Dios estaba en la iglesia, iba al Cristo o al corazón de Jesús, pero perdí esa conciencia hasta que un día, a través de una enfermedad de uno de mis hermanos, pues fue como un golpe que el Señor me dio en la cara para mirar al cielo y ver que arriba había alguien más. Hasta que un día me habló la Biblia. Me dice la Biblia, no tengas miedo. Cuando estés en la clínica, vamos a tener tiempo para conversar. Y le dije, ¿qué quieres de mí? Y me dijo, vengo a prepararte para que puedas recibir mensajes del Señor. Imagínense ustedes, tenía 27 años cuando mamá me dice que Dios le habla, ¿no? Así, de la nada. Y por supuesto pensé que estaba loca y fue fuente de profunda preocupación. Estaba yo en un lugar de peregrinación y me acerqué a la cruz para rezar ante el crucifijo. Y en ese momento, pues, tuvieron unos rayos, vi yo rayos, y yo pensé que me había tocado un rayo porque directamente fue mis manos, los pies y el costado, y caí. Vi que no me había dado un rayo, pero sí yo vi la ráfaga de luz que pasaba a través del crucifijo hacia mí. Bueno, familia, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde vayan a ver este hermoso testimonio. Hoy tenemos un regalo espectacular. Yo sé que muchas veces les he dicho que todos estos testimonios obviamente son regalos porque es la gloria de Dios a través de la historia de vida de muchas personas que generosamente nos regalan qué ha pasado en ellos, el Señor qué ha hecho y cómo han logrado tener un proceso de conversión o sanación. Bueno, son tantos temas que han pasado, pero aquí lo que queremos es mostrar la gloria de Dios. Hoy tenemos una invitada que la verdad, pues aquí sí puedo decir que es un regalo del Señor. Es un pedacito de cielo. Es un pedacito de cielo de mi esposa en la tierra porque es una persona que ha sido instrumento del Señor. Muchos se les hará familiar el nombre, para otros de pronto no. Es Catalina Rivas. Es una mujer que tenemos hoy aquí el regalo de poder tener esta pequeña entrevista. Y también tenemos a su hijo Francisco. Y también tenemos al padre Renzo. el padre Renzo, que también nos van a acompañar aquí en este hermoso testimonio. Y bueno, hoy quiero pues darle a los tres las gracias por permitirnos estar aquí, poder tener la oportunidad de contarle y mostrarle a muchas personas un poco acerca de lo que el Señor ha hecho en la vida de ustedes. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, qué gusto, muchas gracias por la invitación y un saludo cordialísimo para toda la audiencia. Claro que sí. Ya Dios tiene. bendiga a toda la audiencia, felices de estar con ustedes. Padre Muchas Renzo. gracias, qué alegría conocerles a través de este medio y compartir con ustedes. Gracias. Muy bien, nosotros somos los bendecidos y agradecidos de estar aquí. Quiero comenzar con doña Catalina. Doña Catalina, quisiera primero preguntarle cómo fue su proceso de conversión. Antes de toda esta historia, ¿cómo era su vida antes? ¿Qué pasó primero antes y cómo fue esa conversión? Pues mi vida de mundo, Que ya tiene pues, micrófono. era una persona que vivía para mí misma, bueno, para mi familia, pero si yo estaba bien, todos estaban bien. Entonces, por lo tanto, yo tenía que estar bien. Siempre he tenido mucha fe en Dios, siempre. Tanto así que alguna vez a mi madre o a mi abuela les decían, reza por mí, alguna amiga, y ellas decían, pídanle a esta porque el Señor le contesta todo. Pero era una relación a mi modo, sin mucha fe. Desde colegio, estudié en colegios católicos y pues mi vida transcurrió como la de cualquier persona del mundo, digo, con mis compromisos, mis fiestas, mis cosas, teniendo la obligación de ir a misa para llevar a mis niños de cuando en cuando eran matrimonios, cuando eran defunciones, misas de difuntos.
pero así porque me atraía a la misa para nada. En algún momento de mi vida perdí, porque cuando hice la primera comunión, yo hasta jugaba a celebrar misa con mis primitos y mis hermanos, ¿no? Pero en algún momento perdí. Y cuando yo entraba a una iglesia, pues veía el Cristo crucificado y yo sabía que Dios estaba en la iglesia. Iba al Cristo o al corazón de Jesús, pero perdí esa conciencia o no me la metieron. No fue lo suficiente porque lamentablemente nuestras preparaciones para primera comunión, no digo ahorita, no sé cómo estarán ahorita porque ya no tengo niños chicos, pero en esa época eran muy deficientes. O sea, pues lo necesario, que no es lo necesario en realidad, ¿no? Yo pienso que la iglesia debería prepararnos un poco más para saber lo que es recibir al Señor. Entonces, pues perdí muchos años de eso, hasta que un día, a través de una enfermedad de uno de mis hermanos, pues fue como un golpe que el Señor me dio en la cara para mirar al cielo y ver que arriba había alguien más. Estábamos desesperados todos. Y bueno, para cortarles todo esto, para mayor gloria de Dios, mi hermano hoy está más sano que todos nosotros. Ay, qué bien. Porque le hice la promesa a la Virgen, o sea, a través de un matrimonio amigo mío en Cochabamba, que fueron, digamos, los que me presentaron al Señor, una familia Canelas, a quienes mando un saludo especial, que seguramente van a ver este programa. Ellos fueron acercándome al Señor, o sea, me invitaron a rezar cuando mi hermano estaba enfermo. Ellas pertenecían al Centro María Reina de la Paz en Medjugorje. Entonces, me invitaron a entrar al centro y yo dije, voy a hacer un trato a la Virgen. Si se sana mi hermano, voy a ir todas las semanas a rezar el rosario con ellas. O sea, un rosario semanal era mi atrevimiento de ofrecerle a la Virgen a cambio de la salud de mi hermano. Que tenía cáncer, ¿no? Que tenía cáncer, ¿no? Y Pero un cáncer de colon. Cáncer de colon y con un pronóstico de 6 meses de vida, nada más. Wow. Entonces, empecé a ir al centro a rezar, porque pues mi hermano se sanó inmediatamente. Sí, lo operaron y de todo, pero no hubo los 6 meses de vida, ya digo. Han pasado casi 40 años y está sano él. Ahí inicié mi camino porque fue primero rezar un rosario semanal, luego un hambre de saber de Dios, de rezar más. O sea, ya no era un rosario diario, ya era un rosario, no era un rosario semanal, era un rosario diario. Luego la misa, luego más rosario, más misa. No, aquello era un hambre que no se saciaba. Qué belleza. Hasta que un día me habló la Biblia. Empezó una vida mística a través de un trabajo que yo estaba haciendo. Estaba pintando un mantel para un retiro de los centros de paz, justamente, que iba a ser en Bolivia, en Cochabamba. Y me encargaron que yo pintara un mantel. Yo estaba empezando a aprender pintura en tela. Entonces digo, ¿pero cómo yo voy a hacer? No, me dice mi amiga, tienes que hacerlo, no hay cómo. Es para la capilla del Santísimo. Entonces hice un dibujo y era una cruz de la cual caían gotas de sangre y formaban un rosal. Y una cinta de la M Mariana, que era Congreso Eucarístico Mariano. Congreso Mariano, sí. Y estando pintando esto,
yo pensé, mi madre había tenido una parálisis facial, y pensé y dije, ¿cómo me gustaría llevarla a un viaje a mi mamá? Y oigo una voz que me dice, la estás acercando a Dios, le estás dando el mejor viaje de su vida, la estás acercando a Dios. Pero era una voz dentro de mí. Y pues yo dije, claro, soy yo que estoy hablando aquí. Termino de pintar y digo, bueno, ya quedó el mantel, creo que ha quedado bien. Y la voz vuelve y me dice, sí te ha quedado bonito, pero las gotas de sangre están al revés. Y me fijo y las gotas, en lugar de estar así, pues estaban equivocadas. Ah, sí. Y ahí me doy cuenta que no soy yo, que es algo más que me está enseñando aquello. Y me viene un miedo, un temblor, pero terrible. En eso entra mi esposo, me dice que todo el cuarto estaba lleno de olor a rosas. Yo todavía riendo le digo, pues serán las rosas que estoy pintando. No, abran las ventanas, que esto está fuerte. Empezó a manifestarse la Virgen. Y cuando yo salía esa noche, me dice la Virgen, no tengas miedo. Cuando estés en la clínica, vamos a tener tiempo para conversar. Yo dije, la clínica, pero mi madre ha salido de la clínica, mi hermano salió de la clínica, no tengo por qué estar en la clínica, ¿no? Para hacerles el cuento corto, 3 días después estaba yo entrando con bronconeumonía a la clínica. Y fue mi bendita bronconeumonía, porque ahí empezaron los mensajes de la Virgen. Hubieron muchísimas sanaciones en la clínica, porque en la noche cuando salía la gente, los visitantes, yo llamaba para que en mi cuarto la gente que quisiera rezar el rosario, pues bajara al cuarto donde yo estaba y no podían entrar porque yo estaba llena de oxígeno y cosas. Pero se ponían afuera en el corredor y eran gente en silla de ruedas, gente con muletas, señoras con los hijos, todo el mundo, una cosa maravillosa. Y yo pedí, dije, tráiganme rosarios, por favor. Me llevaron una imagen de la Virgencita, entonces la poníamos en la puerta del cuarto y yo repartía rosarios a todos. Y era una maravilla. ¿Cuánto tiempo? 18 días estuve en la clínica. 18 días. Fue el inicio de mi conversión. Y de ahí ya no paré más. Fue una especie de apostolado que vino a ser de noviciado que hizo la Virgen conmigo. Y le dije, ¿qué quieres de mí? Y me dijo, vengo a prepararte para que puedas recibir mensajes del Señor. Pasaron 2 meses y medio y a los 2 meses y medio ya vino el primer mensaje del Señor. Pero la Virgen fue enseñándonos en ese tiempo cómo rezar el rosario, el por qué ir a misa, y ahí vino el testimonio de la misa, ¿no? En este tiempo. De la película El Gran Milagro. Sí. No. ¿Y eso fue un solo, o fue varios como mensajes o varias visiones para usted? Iba hablándonos de la Eucaristía, la Virgen, varios mensajes sobre la Eucaristía, sobre la importancia de la misa, pero todo el testimonio es el mismo. O sea que todo esto que podemos ver fue lo que el Señor te permite ver y lo que de pronto a ojos de muchas personas sería un poco, o sea, estamos hablando de algo espiritual, lo que se puede ver, lo que el Señor te permite ver espiritualmente hablando, que sucede ahí que nuestros ojos físicamente no ven. Pero eso es, en ese es un solo día donde logras ver todo esto completo en un solo día. En un solo Increíble. día, en la misa que estaba celebrando el arzobispo con varios sacerdotes, ¿no? Qué bien. Muy pero usted, ¿qué es lo que el Señor, o sea, en el momento de la elevación, qué es lo que nosotros debemos hacer en ese momento? Porque muchos dicen que solo contemplar, otros dicen que pedir.
que me imagino que es el momento más especial de la Eucaristía. Otros inclusive bajan la cabeza. Ajá. ¿Qué sería lo ideal en ese momento? Mirarlo, eso es lo que Mirar, pide. contemplar. Porque yo me agachaba, yo agachaba la cabeza y me dijo, no, levanta la cabeza, míralo, míralo, es el momento en que tienes que amarlo y dejarte amar por él. Háblale, dile cuánto lo amas, dile cuánto lo necesitas, habla con él. ¿Qué es lo que más mal hacemos en la Eucaristía? ¿Qué es lo que más le duele o qué es en lo que más fallamos en la Eucaristía? Pues en no estar conscientes del misterio y del milagro que es, ¿no? O sea, estamos más preocupados por la persona del lado, por lo que está haciendo el vecino, por el celular, por ver cómo nos vamos a vestir. Es una pena. De verdad les digo, a mí me choca mucho, muchas veces, ir y ver que las mamás, así con hijos jóvenes como ustedes, de repente las hijas están mejor vestidas que las mamás. O sea, no hay un respeto para entrar a la casa de Dios. Vamos como si estuviéramos yendo a la playa o a cualquier lugar. Bueno, son tantas cosas, es un testimonio bastante largo que no lo voy a dar ahora, pero lo que quiero decir es qué pasó conmigo a través de todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué esta mujer? Porque en el grupo nuestro, que éramos 12 personas, habían señoras de misa diaria desde la primera comunión. O sea, yo era la oveja negra prácticamente, de verdad que era la oveja negra, ¿no? Y pues llamaba la atención, me llamó la atención a mí y también a mis amigas que pasara todo esto conmigo. Pero el Señor tenía un plan, tenía un proyecto, porque Él no hace las cosas a medias. El Señor cuando hace cuando le da a uno el honor, pues porque es un honor, es una gracia muy grande de darte una misión, es para que la lleves a cabo hasta el final. Y fueron años de preparación, porque llegó un momento en que yo hablé con el padre Slavko y hablé con Luis Siman, que era el encargado de todos los centros de paz de Sudamérica, de América, y pedí permiso para retirarme del centro, para hacerme a un lado, porque esto era muy fuerte y yo lo que no quería era confusión, porque eso sí tenemos que estar claros, es una época de mucha confusión. Salen videntes y místicos por todo lado y confunden a la gente y hacen mucho daño a la iglesia. No es tanto el daño que pueden hacerse o que pueden hacer a una o a 100 personas, es el daño a la iglesia. Entonces sí, la iglesia es muy cauta en todo esto, pero yo vi que yo tenía que alejarme justamente para no crear confusión, ¿no? Para no crear confusión. Y ahí fue donde el Señor pues me llamó a que yo esté en mi casa a dictarme libro tras libro. Yo he estado 2 años y medio, casi 3 años, sin salir, solamente escribiendo en la casa. Escribiendo los libros. Son hasta ahorita editados, ¿cuántos son? Creo que son 39 editados y más de 25 por editar. Por editar. ¡Wow! ¿Qué? Entonces, pues ese primer tiempo era una luna de miel con el Señor. Hasta que al final un día me dijo, bueno, todo lo que has aprendido ahora fuera. Pero claro, yo en ese entonces tenía problemas porque el anterior director espiritual que yo había tenido lo cambiaron y no tenía un director espiritual, entonces tenía que molestar al señor arzobispo o alguno de los padres de ahí, del arzobispado, para confesarme, pero yo necesitaba, todo esto era mucho para mí. Claro. Y bueno, y el Señor me lo importó
De Alemania. de Alemania. ¡Qué el padre belleza! que es italiano, salesiano, gracias a Dios, y era todo para hacer esta obra, ¿no? Y cuando ya me fui, me dijo el Señor, ahora sal. Pero yo tengo pánico escénico, de verdad les digo, ustedes no saben lo que estas cosas cuestan para mí. Entonces, yo les dije, Señor, no me pidas que yo salga a hablar, porque desde colegio, les digo, cuando yo tenía que dar examen oral, yo me enfermaba, me daba hasta fiebre, o sea, terrible para mí. Entonces, le dije, no, conmigo no cuentes, Señor, yo escribo todo, mando todo, todos mis mensajes que yo recibía y llegaban al señor arzobispo. Entonces, él leía el mensaje, lo daba a los teólogos para que lo estudien y ya él guardaba y guardaba y guardaba todo. Entonces, llegó un momento en que ya esto tenía que darse forma. Entonces, cuando me dijo el Señor, sal, estaba ya con el Padre, fue a través de una lectura de los talentos, la parábola de los talentos, que me sacudió fuerte. Y dije, Señor, si esta noche me muero, ¿qué te voy a presentar? Me entró un pánico de morirme esa noche, pero terrible, terrible. Y dije, Dios mío, dame tiempo. O sea, yo voy a ir de tu mano, pero hazlo tú. Yo no puedo hacer nada sin ti. Sabes cómo soy, más o menos como Moisés manda a Aarón, ¿no? Que el Padrecito vaya a dar los mensajes y ya. Y sí, me entró mucho miedo y dije, amén. Y salimos por primera vez a Miami. Fue directo lanzarme hacia el fuego, ¿no? Entonces, ya vino el hecho de que el Señor quería que se haga un apostolado, porque fue directamente pedido del Padre. O sea, esto no viene de mí, porque jamás en mi vida se me hubiera ocurrido hacer un apostolado, menos todavía después tener una congregación de monjitas. No, el Señor ha ido haciendo. Pero el Señor que está a mi izquierda, que era ateo y era agnóstico y era todo Ay, Dios mío. terrible y que me hizo la vida imposible, Masón, razón terrible, pues lo fue llamando el Señor. Y era, ahí está mi mensaje para todas las madres. No se desanimen cuando tengan un hijo que es rebelde, que no quiere ir a misa, que no quiere rezar. No. Ayuno por una sola intención. Mirarlo todo el día crujiéndole las tripas a uno singularmente, crujiéndote el estómago de hambre, pero mirándolo a él mientras lo ves comer y pidiendo mentalmente y diciéndole, Señor, por él. Te ofrezco esto por él. Y todo el día ofrecer por él, todo. Una sola cosa. Porque decimos, ahí por la paz del mundo, ahí por mi primita, y que debe decir el Señor, bueno, ¿qué les pasa? ¿Cuál de estos es preferible, no? Y empecé a ayunar por un día por mis hijos, por mi hijo, otro día por mi hija, que gracias a Dios ya está en el cielo, mi hija mayor. Y otro día por mi esposo. Y bueno, luego fue por mi madre y qué sé yo, pero el Señor me costó mucho. Y estando él en una super vida en la Argentina porque él se preparó allá, se estudió en la Argentina. Nada, de la noche a la mañana el Señor aquí está y te haces cargo. Y pin que te Claro, paró. pues nosotros, Padre y yo, la parte espiritual. Padre, no sé si usted tiene algo que decir, por favor, no me deje sola. El micrófono, padre. Eli, Pásale el micrófono. pon el micrófono Padre. cerca al padre, por favor. O que el padre lo tenga así en la mano si le queda bien, padre. Yo conocí a Catalina por los libros de ella. Estaba yo trabajando en Alemania, en la ciudad de Bonn, como encargado de los diplomáticos de habla hispana y de habla italiana.
y tuve la visita de dos señoras, madres de familia del Colegio Don Bosco de La Paz, porque yo había trabajado allí como salesiano, fui educador y trabajaba en un colegio como director de estudio y también como profesor. Me trajeron dos libros, uno era Manantiales de Misericordia y el otro era La Pasión. Y bueno, al hojear esos libros, yo escuché una voz. Ay, qué belleza. ¿Quién será el director de esta mujer? ¿Quién será el director espiritual de esta mujer? Qué belleza. Y yo le contesté enseguida a esa voz. Pues mira, allí en Cochabamba está fulano, está sultano que yo conozco, que vaya donde ellos. Otra vez la misma pregunta. ¿Quién será el director espiritual de esta mujer? Pues mira, les digo, sin saber de dónde venía esa voz, pues está fulano, que es buena gente y yo lo conozco bien, que vaya donde él. Bueno, creerán ustedes como 8 o 9 veces la misma pregunta y al final yo le dije, mira, yo estoy bien aquí y tú sabrás lo que haces. Y bueno, pero las veces que hojeaba uno de esos dos libritos, yo volví a escuchar esa voz. Y me puse a pensar, eso nunca me ha pasado. Qué belleza. ¿Por qué será? Y dejé perder el asunto. Me quedé todavía 2 años allí en Alemania, como si nada hubiese pasado. Luego los superiores me llamaron a Roma para completar una licenciatura. Y bueno, estuve 1 año en Roma. Y luego me llamaron nuevamente los superiores para que me hiciera cargo de los estudiantes de teología en Cochabamba. Y bueno, después de unos 10 días de estar en Cochabamba, conocí a Catalina en una concelebración del miércoles de ceniza. Allí fue cuando ella se presentó con su esposo y me pedía que fuera yo su director espiritual. Qué belleza. Yo le dije enseguida, mira, si esto es de Dios, ¿cómo no? Si no, no cuentes conmigo. Pero lo tendremos en oración. Y así fue como el Señor me fue capturando para que fuera Capturando, qué belleza. acompañante de Catalina. Ay, Ay, precioso. Son 26, 28 años que el Padre está conmigo. Wow, qué Uy. bendición. Mucho tiempo. Desde el 97. Hermoso. No, qué bendición tan Desde el grande. 12 de febrero, 12 de febrero del 97. Qué Ahora bendición. este joven, porque él es la parte ejecutiva. Sí, que ese apostolado es precioso. Ahora, Francisco, que nos cuente esta labor desde que vienes haciendo dentro de este apostolado. ¿Cómo nació en ti? ¿Cómo viene? ¿Cómo nació? Sí, ¿cómo comenzó? ¿Y cómo estás aquí en ella? Sí, o sea, porque lo vamos a tener Voy en la contar- cuenta. Sí. Me tienen que invitar a un programa especial. Sí, claro. Claro. No es cierto. Pero sí es verdad. No habíamos prehablado, pero bueno, vamos a sintetizar. Vamos a hablar de la obra. El Ok. tema de mi conversión, imagínense ustedes, tenía 27 años cuando mamá me dice que Dios le habla, ¿no? De la nada. Y por supuesto pensé que estaba loca y fue fuente de profunda preocupación. Pero de eso vamos a hablar en un programa si ustedes quieren. Ahora solamente comento que a partir de ese momento el Señor se encargó específicamente de mostrarme a mí que existe y que está en la Iglesia Católica
y que la locura de mi mamá no era locura. Vamos a platicar con calma de eso, pues si no ahorita nos lleva 15 minutos o 20 a hablar de cómo me lo mostró el Señor, pero fue duro y a la cabeza. Yo siempre he sido muy racionalista y sigo. Entonces, descubrí que era cierto y dije, ok, ¿y ahora qué hago con este paquete? Por supuesto, inicié un proceso de conversión, como naturalmente es, con idas y venidas, mucho más a esa edad. Pero me llevó 6 años el poder discernir cuál era la voluntad de Dios al mostrarme que existía, que estaba en la Iglesia Católica y que se manifestaba a través de Catalina Rivas, mi mamá. Y el mensaje fue claro en un momento: deja todo lo que estás haciendo y ven. Y eso hice. Bueno, gracias a Dios son 26 años de mucho aprendizaje. Con la bendición de Dios nos hicimos cargo de este apostolado. En principio había que darle estructura. Todo lo que el Señor me permitió estudiar, vivir, aprender, todo, excepto el paracaidismo, que fui paracaidista un buen tiempo. Todo lo he puesto en práctica aquí. Pero yo digo que al final ese salir del avión a la nada es lo más importante de todo esto. Creo que eso fue lo que sirvió para dar el paso de dejar todo lo que estaba haciendo y venir. Pero con la bendición de Dios, pues trabajamos en este apostolado, le hemos podido dar una estructura. Es una estructura orgánica, las casitas de oración, que son las células básicas de este apostolado. Allí nos reunimos una vez por semana para orar, rezamos el Santo Rosario, leemos el Evangelio del domingo anterior, leemos los cánones del Catecismo de la Iglesia Católica que están en concordancia con este Evangelio, una reflexión que preparamos ya, gracias a Dios, desde hace más de 15 años. Cada semestre hacemos un compendio y lo publicamos, y ahí están las reflexiones que también tienen concordancia con algún pasaje de los escritos de Catalina en los libros de la Gran Cruzada. Todo relacionado y traducido en 2 propósitos. Uno en relación con una virtud y otro en relación con lo que el Señor nos ha dicho en esta semana a través de la liturgia de la palabra, para volver un propósito y trabajar en ese propósito. Entonces, allí nos formamos, allí discernimos cuál es nuestra vocación, y en un tiempo prudencial debemos... aquí está, me traen un compendio en la semana. Este es un compendio que por supuesto se los voy a regalar para que lo puedan ver. Esto es lo que hacemos cada semestre. Aquí dice específicamente cómo es que se tiene que trabajar en estas casitas de oración, que son las células básicas de nuestro apostolado. Y pues luego de un proceso de discernimiento definimos dónde el Señor quiere que sirvamos. Porque amar es servir. El mandamiento nuevo de nuestro Señor Jesucristo es: amen como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por el ser amado. Entonces, así es como quiero que se amen los unos para los otros, a los otros, dando la vida. Y dar la vida significa dar tus talentos, tu tiempo, tu cariño, tus afectos, tus capacidades, tus monedas, si tienes que dar tus monedas. Entonces trabajamos en cárceles, trabajamos en hospitales, cumpliendo lo que el Señor dice en Mateo 25, 32 al 46, vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve preso y me visitaron, fui forastero y me albergaron, estuve desnudo y me vistieron. Todo esto lo trabajamos en distintos ministerios de servicio según la vocación de cada uno. Bueno, para gloria de Dios, este apostolado ya tiene 28, 30 años desde la fundación. En el 94 empezó el proceso. En el año 99, Monseñor René Fernández da el acta constitutiva, y a partir de allí, pues el Señor nos fue abriendo puertas en distintas diócesis. Siempre trabajamos con la anuencia del obispo, presentándole el programa que tenemos de evangelización, de catequesis y de acompañamiento pastoral, e integrándonos a la pastoral de conjunto. Entonces, estamos hoy en día en 9 países y gracias a Dios, pues esto va dando fruto. Y hemos comenzado recién porque mucha gente decía, acá hay un dicho en México, hay que cacarear el huevo, ¿verdad? Pusiste el huevo y fue todo un show ponerlo,
pero no lo cacareaste. Y verdaderamente, recién hace un año y un poquito hemos empezado a salir a las redes sociales para mostrar lo que hacemos y pues invitar a la gente que sienta la vocación. Siempre decimos algo, no podemos ir a pescar a peceras ajenas. O sea, la nueva evangelización, lo propio de la nueva evangelización es ir por las ovejas dispersas del pueblo de Israel. O sea, no quienes están trabajando ya en la parroquia, quienes están en un apostolado, ellos están muy bien donde están y si quieren ayudarnos y ver cómo, porque la iglesia tiene multiplicidad de carismas, que todos los da el Espíritu Santo, cómo coadyuvamos, cómo trabajamos juntos, cómo edificamos el reino cada uno según su carisma, su espiritualidad, pero quienes no han encontrado ese lugar, pues aquí tenemos las puertas abiertas para todo. Y creo que he hablado Y demasiado. no, no, Soy no, 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 peligrosísimo no, con el nosotros, micrófono. no. ¿Y cómo los encontramos en las redes sociales? ¿Cómo los podemos encontrar en las redes sociales? Arroba Ajá. Ane Apostolado. Así estamos en YouTube. De hecho, tenemos un programa semanalmente con Catalinas y con Padre Renzo. Todos los domingos, Tarde Te Amé, lo hacemos en vivo. Nos encanta que la gente esté con nosotros, que nos hagan preguntas, que nos hagan comentarios. Hemos empezado hace un año, pero se ha difundido poco, les digo. Poca experiencia en redes sociales, pero poco a poco venimos trabajando en eso. Y lo mismo, estamos en los, además del canal de YouTube, pues estamos en la página de nuestro apostolado en Facebook. Y tenemos una página web que lo mismo, es aneapostolado.com y ahí se puede leer un poquito más sobre lo que hacemos. Ahí tenemos el acceso a algunos de los libros y estamos viendo de qué manera, pues seguramente vamos a abrir espacios de mayor difusión, ¿no? Espectacular, espectacular. Sí. Además que yo digo que el Señor se ha vuelto digital también, porque completamente, porque con toda la basura que hay, también tenemos que salir a mostrar al Señor y las obras tan grandes que Él hace en la era digital. Exactamente, de hecho Él los el mundo se ha encargado de utilizar estos medios para llegar a tantos rincones del mundo, pero para eso, para vender solo lo que el mundo quiere ofrecer y nosotros podemos utilizar este medio pues para hablar del Señor, para hablar para contrastar un poquito con todas estas situaciones tan Yo complejas. iba a decir, Imagínate que cuando no había todavía la era de los celulares, de todo, el Señor nos dijo, utilicen los medios de comunicación que hay ahora, sí, evangelicen a través de los medios de comunicación. sí. Y hago énfasis es porque muchas personas me han dicho a mí, no, pero es que no Instagram o no esto. Si el Señor te lo está poniendo en el corazón es porque debes hacerlo, no le tengas miedo. O sea, no le tengas miedo a eso. Sé que hay mucha basura, pero si el Señor te lo está poniendo es porque Él te va a respaldar. Claro. Y entonces, mire que es una muestra de que tenemos que salir con fuerza para también hablar del Señor y mostrar todo lo que Él hace. Perfecto. Voy a hacer aquí un paréntesis, no sé si podemos hablar algo acerca entonces esto no lo tocamos, hoy lo tocamos acerca de la experiencia que tuvo Catalina pues con los estigmas, si lo dejamos de largo, o contar acerca de esa experiencia, cómo llegó, o sea, eso fue un solo día, cómo llegó y si se sigue presentando o fue una oportunidad o fueron varias y en esa, ¿qué el Señor qué le quiere regalar al mundo con esto, esa oportunidad? ¿Qué fue? Estaba yo en un lugar de peregrinación con un grupo de gente y estaba rezando ante un crucifijo. Era en el mes de octubre, que el mes de octubre yo he visto el hábito del Señor de los Milagros, generalmente, hace muchísimos años. Y había llovido mucho y era todo un lugar de barro, con barro. Y me había caído porque estaba con zapatos con suelo de goma. Y bueno, fue un desastre, estaba toda salpicada y todo. Y me acerqué a la cruz para rezar ante el crucifijo. Y en ese momento, pues, hubieron unos rayos, vi yo rayos, y yo pensé que me había tocado un rayo porque directamente fue mis manos, los pies y el costado y caí. No sé, me caí al suelo y
y me ayudaron ahí a incorporarme y todo, pero vi que no me había dado el rayo. Pero sí yo vi la ráfaga de luz que pasaba a través del crucifijo hacia mí. Y no pasó nada. Nos fuimos a un retiro que había a continuación de ese día de peregrinación en Costa Rica. Y estando en Costa Rica, pues se me empezaron a hinchar las manos y los pies, pero terriblemente, terriblemente. Andaba con chanclas porque no me entraba nada, ningún zapato, y las manos no las podía manejar. Y duraba una semana el retiro de los centros de paz, y me tocaba un turno a las 3 de la mañana, ya el penúltimo día. Y cuando entro a mi turno y estoy sola ante el Santísimo, le digo: Señor, no sé lo que tengo, pero ves cómo me cuesta ahorita escribir, porque los mensajes son a cualquier hora y en cualquier momento, ¿no? Entonces, el agarrar el lápiz, todo esto me costaba mucho. Y le digo: Señor, ¿sabes cómo estoy? Yo no te pido nunca nada para mí, pero no sé si tengo artritis o qué es esto, que se me hincha En cuanto llegue a mi país, pues voy a tener que hacerme ver. Y el Señor me habla y me dice: no te preocupes, este es un regalo mío. Es un regalo que mucha gente me lo ha pedido y que yo doy a quien yo escojo. Disfrútalo. Y yo entendí entonces que venía del Señor, pero dije: bueno, qué bueno, y ya, ¿no? Tengo que aguantar estos dolores porque es un regalo de Él. Llegué a mi casa, no pasó nada, pero todos los viernes el jueves en la noche, primero me empezaba una tristeza que yo no sabía, una desolación, una cosa horrible. Y al día siguiente amanecí, al principio con unas manchitas medio verdes, que cada vez se hicieron más fuertes todos los viernes, y llegó un momento en que eran negras, o sea, como que me hubieran pegado con martillo directamente. Pero esto empezaba como a las 12 del día, 10 de la mañana. En realidad amanecía ya mal, ¿no? Con las manos muy doloridas. Y pues iba aumentando. A las 6 de la tarde más o menos bajaba el dolor, empezaba a bajar el dolor, y yo al día siguiente no tenía nada. Estaban mis manos completamente limpias, no tenía nada. Y entonces sí entendí lo que era, hablé con el arzobispo, entendí lo que era, y pues dije: Señor, lo único que te pido es que no se vea, sea lo que tú quieras, pero que no se vea. Y no, pues empezaron ya las heriditas, ya los moretes ya eran una marquita, y empezaron a sangrar, ya cada vez más fuerte, ¿no? Y luego se llevó durante 6 años, todos los viernes del año, todos los viernes del Hasta este año. momento. No, hace un tiempo, cuando empezamos a salir aquí todavía he tenido en San Antonio, Texas, bastante fuerte, pero todos los viernes son muy fuertes para mí. Y o se me hincha la cara, o se me cierra un ojo, o las manos se me ponen mal, o la frente, ¿no? Todavía tengo marquitas en la frente, pero no es un día, digamos, recibible. Por eso fue que les pedí que no vinieran día viernes, ¿no? Es un poco difícil para mí, pero él me dijo, cuando yo le pedí: por favor, estoy saliendo ya afuera, Señor, que esto no se vea. Y me dijo: tú estás saliendo y yo te estoy mandando, tú no te preocupes, pero cuando yo crea que es necesario, sí los vas a tener. Y pues como que cuando llegamos aquí, después de 3 años, 4 años, sí tuve en San Antonio, Texas, había varias gente del apostolado con nosotros,
dos sacerdotes, y sí, ha sido muy duro. Creo que para el padre, para mi familia ha sido más duro, ¿no? No. Porque pues ellos no entendían, yo estaba viviendo eso y les digo honestamente, es tan fuerte, es tan fuerte la unión con él, que no sé, tal vez voy a decir una herejía, pero sentirlo en la Eucaristía y sentirlo así, no sé cuál es más fuerte, no sé dónde, en qué momento la unión es más fuerte con él. La pregunta era Belleza. ¿por qué y para qué? Y creo que con esto vamos cerrando por el tiempo. Sí, ¿por qué? Porque el Señor lo que quería era, como él decía, lo que quiero es, porque él permitió que fuera la Fox. O sea, grabaron todo esto, hay una película, ¿no? Signos de Dios, y otra que es Un llamado a la humanidad. una súplica a la humanidad que hizo el doctor Tesoriero acerca de lo mismo. Pero él permitió que fueran estas cadenas de televisión y para mí fue terrible. Porque imagínense ver gente rara, gente pues, que no es del grupo. Habían varios sacerdotes, estaba Ricardo también, el doctor Castañón, estaba, bueno, el padre sufriendo, estaba mi hija, o sea, y el Señor quiso que se grabara aquello, que no estaba programado, porque ellos fueron un Viernes Santo, creyendo que yo iba a tener el Viernes Santo, y no, siempre me ha permitido el Señor en la Semana Santa vivir con la iglesia la Semana Santa. Nunca he tenido un Viernes Santo. Pero él lo citó y dijo, que vengan el día después del día de mi cuerpo y de mi sangre. Fue al día siguiente de Corpus Christi. Él los llamó y mientras tanto, 3 meses antes, yo decía, ¿qué me va a pasar? ¿Por qué has citado a ese día el Señor? Y sí, tenía sentimientos encontrados dentro de mí, pero bueno, siempre estaba la confianza en que Él iba a hacer todo. ¿Para qué? Para mostrar al mundo lo que Él dice, el mensaje de Él. No se olviden de mirar a la cruz. Eso era lo que Él quería mostrar a través mío. Lo que Él ha sufrido por cada uno de nosotros. Y que no nos olvidemos que el cristiano tiene que ir con cruz. No es igual la cruz. Pero la cruz que debemos mirar y a la que no debemos temer es para acordarnos que esa es nuestra salvación y ese es nuestro camino. El padre quiere decir algo, mi amor. Padre. Sí, y yo recuerdo que en esa ocasión el Señor le dijo a Catarina estas palabras: quiero que el mundo entero se entere lo que yo he sufrido en la cruz. Por eso quiero que estén filmando todo este proceso que tú estás sufriendo. Hay que subrayarlo. Fue un pedido expreso del Señor, que el mundo sepa lo que yo he sufrido. Sí, fue con permiso de la iglesia, además, ¿no? Porque obviamente para hacer esto tuve que pedir permiso al señor arzobispo. Y sí, bueno, ha sido un hombre excepcional, un padre para nosotros, igual que Juan Pablo, ¿no? Gracias a Dios, San Juan Pablo II ha sido nuestro mentor, ha sido el hombre que nos ha impulsado, que nos ha ayudado y Qué belleza. ha sido mucho para nosotros. No, pues nada que decir, simplemente más que agradecidos con ustedes, primero por donarse y regalarnos la oportunidad de poder tener este hermoso testimonio de los tres, pues porque juntos llevan este apostolado, por esta compañía en este proceso con Catalina. Catalina, pues Dios te siga bendiciendo, te damos muchas gracias por permitirnos llevar a muchos rincones esta historia que yo creo que todo el mundo la debería conocer, de saber que me quedo mucho con estas palabras de hay que mirar la cruz. El Señor se quedó ahí, fue por nosotros y simplemente no se nos puede volver paisaje el ver la cruz. Dios los bendiga, muchísimas gracias y no se les olvide suscribirse. Y bueno, las últimas palabras tenemos de Catalina, aprovechemos cada segundo. Amén la cruz.
amen la cruz. No podemos ser cristianos sin cruz. Y a la menor cosita nosotros nos desligamos sin saber que son los momentos de mayor intimidad con el Señor. El perder a un ser querido, el tener un problema grave, el creer que no hay salida para algo, tiene un fin. El Señor tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Y lo que quiere hacer a través de la cruz de cada uno es unirse para algo más grande. En realidad, cuando tenemos una cruz deberíamos estar felices y abrir las manos para recibir lo que viene después de la cruz. Porque lo que viene después de la cruz es grande siempre. Bueno, a todos, gracias por acompañarnos en este episodio y bueno, bendiciones. Un abrazo a todos, Dios los bendiga.